Hello, everybody. On January 22nd, Hola a todos. El lunes 22 de enero de esta semana, hubo una reunión del Consejo de Seguridad donde Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, dio una extensa charla de 16 minutos sobre la perspectiva de Rusia de la situación en Ucrania. Añadiré su charla completa para que la escuchen cuando termine de hablar aquí. No hago esto porque sea un propagandista pro-Putin, sino porque creo que es muy importante entender cómo uno de los principales beligerantes en esta guerra percibe la situación, qué exigen oficialmente ante las Naciones Unidas para terminar la guerra y cómo quieren ser vistos por el mundo. Este es un documento crucial para los asuntos actuales, para entender a los rusos y cómo posiblemente negociar la paz. Lavrov declara claramente que Rusia todavía está abierta, y siempre ha estado abierta, a negociaciones de paz, y que Occidente definitivamente debería aceptar esa oferta. El problema, por supuesto, es que Occidente mismo está atrapado en una enorme red de propaganda y sus propias mentiras. Ahora, lo interesante aquí es que bajo las reglas de las Naciones Unidas, cualquiera de los 5 miembros permanentes puede siempre exigir que se lleve a cabo una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia ha estado utilizando este poder para volver a poner su solución al conflicto en Ucrania en la agenda repetidamente. to the conflict back on the agenda again and again and again, and you can clearly see from the reaction of the US, the UK and the French ambassadors that Se puede ver claramente por las reacciones de los embajadores de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que están molestos por las acciones de Rusia y su incapacidad para prevenirlas. Esta situación proporciona a Rusia una plataforma para presentar su versión de los hechos. Occidente acusa a Rusia de difundir propaganda y distribuir noticias falsas. Sin embargo, Rusia se niega a ser excluida del debate global. Esta es una manera para que Rusia contrarreste iniciativas como la idea aparentemente absurda en Suiza de reunir a representantes de 80 países para una conferencia de paz sin invitar a Rusia. La fórmula de paz del señor Zelensky, que esencialmente exige la rendición incondicional de Rusia, es poco realista. Es ridículo pensar que Rusia aceptaría tales términos, especialmente cuando no fue invitada a la conferencia. En respuesta, Occidente utiliza diversas plataformas en línea para promover sus puntos de vista, lo que incita a Rusia a contraatacar en todos los demás foros disponibles, incluyendo las Naciones Unidas. Esta es una dinámica importante de la que hay que ser consciente. Ahora, antes de escuchar el discurso original del señor Lavrov, quiero proporcionar 7 observaciones para ofrecer algo de contexto. In order to give a bit of context beforehand, and then Mr. Lavrov comes. Y luego entra el señor Lavrov en el original. Pondré una marca de tiempo en este video para que puedas saltar directamente a eso si no quieres escuchar mis 7 observaciones. Pero aquí vienen. La primera observación es que el señor Lavrov habla de seguir sin tener la intención de erradicar a Ucrania o al pueblo ucraniano. Es este punto de discusión occidental sobre defender a Ucrania. Y si Ucrania pierde, entonces la nación ucraniana misma desaparecerá. Lavrov dice que eso es una completa invención, que nunca ha sido la idea. Da un ejemplo muy interesante. Dice que hoy en día, casi 7 millones de ucranianos con pasaportes ucranianos están bajo la protección de Rusia, ya sea porque huyeron allí directamente, lo cual es aproximadamente de 1 a 1.5 millones de personas si tengo bien mis números, o porque ahora están en Crimea o en el territorio controlado por Rusia, en el Donbass. Así que cuenta todas estas personas juntas y dice que estas personas ya están bajo nuestra protección y no las estamos erradicando, no las estamos matando, no les estamos privando de su cultura ni nada por el estilo. Al contrario, hacemos lo opuesto. Ese es un argumento impactante porque incluso en Occidente no hay informes de abusos a gran escala contra ciudadanos ucranianos en estos territorios rusos. Al contrario, hay informes de que a la gente en Crimea se le está multando y así sucesivamente. That they're being fined and so on. So the Russians are using. Los rusos ahora están utilizando esto como un argumento para decir, realmente no tienen nada que pruebe que vamos a intentar un genocidio, lo cual ustedes afirman que haremos. En segundo lugar, los acuerdos de Minsk, de los cuales él habla de nuevo, fueron una enorme farsa, y está completamente claro que fueron una farsa. Esto no solo se informó en los medios rusos. Por ejemplo, este medio aquí es ruso,
Pero Angela Merkel y François Hollande, que en ese momento eran la canciller de Alemania y el presidente de Francia, respectivamente, admitieron que los acuerdos de Minsk siempre tuvieron como objetivo ganar tiempo para armar a Ucrania. Esto fue una gran decepción para el señor Putin. De hecho, Putin lo dijo cuando esto salió en diciembre de 2022, que realmente creía que tenía un acuerdo adecuado bajo el formato de Normandía con los europeos, que también incluía al señor Poroshenko de Ucrania. Estos 4 líderes juntos hicieron un trato, diciendo, está bien, así es como resolvemos la situación de Donbass. Pero al final, incluso Merkel admitió en 2022 que siempre solo querían ganar tiempo para armar a Ucrania. Esto fue una infracción tan flagrante de la confianza básica entre países que Merkel y Hollande incluso lo dijeron. Que Poroshenko lo diga es una cosa, pero que Merkel y Hollande también lo admitan fue una estrategia tonta y en realidad socava la confianza. Es lo que sucedió, por supuesto, pero su admisión es que admitting to it then undermines trust so thoroughly, and the Russians are not getting over this. The Russians Los rusos no van a superar esto. En la reunión de la ONU siguen volviendo al punto de que han sido engañados repetidamente, incluso por sus socios europeos. Al mismo tiempo, afirman que son europeos y se preguntan cuándo se dará cuenta Europa de que Estados Unidos, al atacar a Rusia a través de Ucrania y utilizando a Ucrania, también está debilitando a Europa. Este es, de hecho, el caso. El mayor perdedor de toda esta situación es, por supuesto, Ucrania, seguido por los rusos que están muriendo en el campo de batalla. El tercer grupo afectado son los europeos, cuyas economías están sufriendo a medida que la capacidad económica de Europa se está desplazando hacia Estados Unidos. Lavrov sigue enfatizando este punto. El cuarto punto es que la guerra por delegación también es una forma para que Estados Unidos debilite a Europa. Me disculpo por repetirme. El quinto punto que hace Lavrov es sobre las armas ilegales que Estados Unidos exporta a Ucrania, como las municiones en racimo. Hay un tratado sobre la prohibición de las municiones en racimo, del cual ni Estados Unidos, Rusia ni Ucrania son parte. Por lo tanto, cualquiera de estos 3 estados que se queje de que los otros usen o envíen estas municiones es algo hipócrita. No obstante, hay alrededor de 20 países que forman parte del movimiento CO contra las municiones en racimo. Esto da lugar a que algunas personas afirmen que esto ahora forma parte del derecho internacional, lo cual es disputado. Sin embargo, el punto es que las municiones de racimo son armas horribles. Estados Unidos las está suministrando a Ucrania, y Ucrania las está utilizando en su propio país contra los rusos. Esto contamina una gran área de Ucrania. Lavrov afirma que Ucrania incluso las está usando contra su propia gente en Donbass. Lo que él argumenta prueba que la gente en Donbass necesita protección de Rusia. Puedes ver cómo los rusos son muy hábiles al usar estos argumentos, y la situación de lo que Occidente está haciendo para reforzar su propia afirmación de estar allí para proteger a la población de habla rusa de Ucrania. Los crímenes de guerra y el uso de armas horribles, incluyendo aquellas que usan uranio empobrecido, por supuesto, son terribles y deberían cesar. Afortunadamente, eso es lo único en lo que todos están de acuerdo. El desacuerdo está en quién debería empezar a detenerlo. Lavrov también habla sobre Gonzalo Lira y usa su caso para argumentar que Estados Unidos no se preocupa por los derechos humanos, ni siquiera por los de sus propios ciudadanos. Él afirma que Lira fue asesinado en Ucrania y murió en una prisión ucraniana, una situación que podría haber sido resuelta por Estados Unidos de manera directa y rápida. Él argumenta que si Ucrania abandonara su esfuerzo bélico, inmediatamente ocurrirían abusos contra los derechos humanos de los hablantes de ruso en el este, y a los Estados Unidos no les importaría. Cree que la situación en Israel respalda esta visión, demostrando que Occidente solo se preocupa por los derechos humanos cuando se alinea con sus propios intereses. De lo contrario, cierra los ojos, prohíbe informar desde la zona y es indiferente a la muerte potencial de cientos de miles de personas. Hace un punto válido. Además, Rusia sigue abierta a negociaciones de paz,
lo cual es crítico para poner fin a este terrible conflicto. Descarta el formato de Copenhague como sin sentido e inútil, argumentando que Rusia no se rendirá incondicionalmente solo porque una reunión sea etiquetada como conferencia de paz. La historia muestra que un poder solo se rinde incondicionalmente cuando ha sido decisivamente derrotado, como Alemania en 1945. Incluso Japón en 1945 no estaba tan derrotado que no pudiera negociar. Aceptó una rendición incondicional. Conference in 45 they accepted unconditional surrender. The peace conference where they then actually signed a peace agreement happened in San Francisco. La conferencia de paz, donde realmente firmaron un acuerdo de paz, tuvo lugar en San Francisco en 1953, después de negociaciones que incluyeron a los japoneses. A los japoneses se les pidió firmar, y de ahí se desarrolló mucha historia. Los japoneses no fueron derrotados hasta el punto en que tal conferencia de paz pudiera llevar al fin formal de la guerra. Ahora, lo que el señor Lavrov está diciendo es que Rusia quiere que se eliminen las condiciones que han llevado a que Ucrania sea armada contra Rusia. También dice que probablemente el régimen de Kiev no pueda permanecer, lo cual es una postura dura, pero no es una condición. La condición principal que él enfatiza es que las condiciones subyacentes deben desaparecer. Estas condiciones incluyen todas las municiones de la OTAN, y hacer de Ucrania parte de la OTAN para usarla contra Rusia. Estas deben ser eliminadas, y los europeos y la OTAN deben comprometerse a no hacerlo, y hacerlo verificable que no lo harán. Entonces, Rusia está dispuesta a terminar la operación militar especial, que es una guerra. Están dispuestos a terminar la guerra. Curiosamente, en un momento dado, el señor Lavrov se refiere a ella como los combates que están ocurriendo, así que incluso él no puede evitar completamente la palabra guerra. Esas son mis observaciones. Ahora, por favor, escuchen el discurso del señor Lavrov en el original. Este tipo de fuentes siempre son valiosas. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, por darme la palabra. Hoy, una vez más, estamos discutiendo la situación en Ucrania en el contexto del continuo suministro de armas occidentales al país y el envío de mercenarios occidentales allí. Hemos tomado medidas para eliminar a los mercenarios franceses cerca de Kharkov. Acabamos de escuchar la declaración del señor Ivo, diputado del Alto Representante para Asuntos de Cumbres. Estamos agradecidos por la información y recomendaciones proporcionadas al Consejo de Seguridad. Hoy la absoluta mayoría de los expertos imparciales ven muy claramente que el factor clave que impide el progreso hacia un arreglo pacífico de la crisis ucraniana es el continuo apoyo de Occidente al régimen de Kiev. A pesar del hecho de que obviamente está en agonía e incapaz de lograr su objetivo, a saber, infligir una derrota estratégica a Rusia o, como se ha dicho recientemente, al menos debilitar a mi país. La realidad es que, a pesar del completo fracaso de las Fuerzas Armadas ucranianas en el campo de batalla, los patrocinadores occidentales del régimen de Kiev continúan empujándolos. Son maníacos en esta búsqueda, instándolos a continuar una confrontación militar sin sentido. Esto se avala varias falsas de que el colapso de Zelensky sería una amenaza existencial para los ucranianos y que Rusia quiere subyugarlo. Aquellos que se adentran en los orígenes de la crisis ucraniana pueden ver claramente que tales declaraciones carecen de toda verdad. Rusia inició la operación militar especial en febrero de 2022, la cual no fue contra Ucrania ni el pueblo ucraniano. Todavía compartimos lazos fraternales con ellos. No es casualidad que después de 2014, cerca de 7 millones de ucranianos encontraron refugio en Rusia. Nos vimos obligados a iniciar la operación militar contra un régimen criminal excesivamente agresivo que actuaba con impunidad. Este régimen, a pesar de años de esfuerzo, eligió no poner fin a la guerra contra sus propios ciudadanos en el sur y sureste de Ucrania. También optó por no detener la política de discriminación total contra los ucranianos de habla rusa, quienes todavía son mayoría en el país. El régimen de Zelensky hizo esto en violación de los acuerdos de Minsk, que fueron aprobados por el Consejo de Seguridad,
y en violación de los principios básicos de una sociedad civilizada y su funcionamiento. También fue una violación flagrante de los derechos humanos fundamentales, incluidos los derechos de las minorías nacionales, que están garantizados por la Constitución ucraniana. Los patrocinadores occidentales del régimen de Kiev, que estuvieron detrás del golpe institucional en Kiev hace 10 años, durante todo este tiempo, no solo han fallado en contener a los líderes del grupo de Kiev, sino que también encubiertamente, bajo la pretensión de los acuerdos de Minsk, continuaron armando a Ucrania y preparándola para la guerra con Rusia. Sabemos esto como un hecho hasta la fecha, y esta información proviene de las revelaciones de las personas que participaron directamente, que redactaron y firmaron los acuerdos de Minsk y que los presentaron para la consideración y aprobación de este Consejo. La razón por la cual Occidente se comportó de manera tan cínica y criminal es obvia. Washington y otras capitales han estado declarando abiertamente recientemente, sin perder las vidas de sus propios soldados, Occidente está luchando contra Rusia usando a los ucranianos. Creen que Rusia necesita ser reducida. El presidente Biden incluso habló de esto como una gran inversión. Otros funcionarios estadounidenses han utilizado la expresión inversión maravillosa, y sus colegas del Reino Unido han hecho eco de este sentimiento. En un intento de conseguir que el Congreso esté de acuerdo con el nuevo paquete de ayuda para Ucrania, los representantes de la administración actual han sonado aún más cínicos. Por ejemplo, sabemos por lo que dicen que el 90% del presupuesto militar otorgado por Estados Unidos al régimen de Kiev permanece en Estados Unidos, siendo utilizado para desarrollar la industria militar del país y para actualizar su armamento. Mientras tanto, a Ucrania se le suministra equipo obsoleto. La mayoría de los principales negocios y fábricas ucranianos, como los que fabrican litio, un muy buen ejemplo aquí es que la entidad Soros recibió tierras con tierra negra de alta calidad con el propósito de enterrar sus desechos químicos occidentales. El señor Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, enfatiza que la asistencia continua a Ucrania garantiza la creación de nuevos empleos en los Estados Unidos. Es como si no estuviera hablando de financiar una guerra que ya ha resultado en cientos de miles de vidas perdidas en Ucrania, sino de una empresa comercial rentable. Los europeos, específicamente aquellos que piensan con sentido común, deberían despertar y entender que, al usar el régimen de Zelensky, los Estados Unidos no lo están librando una guerra contra Rusia, sino que también están abordando la cuestión estratégica de debilitar drásticamente a Europa como competidor económico. Washington ha socavado su independencia energética y ha desencadenado tendencias de crisis peligrosas en la economía y la esfera social europeas. Ni siquiera me he detenido demasiado en el tema del acto de terror en el gasoducto Nord Stream. Los Estados Unidos están bloqueando cualquier intento de llevar a cabo una investigación internacional honesta de ese incidente, y los actuales líderes europeos, especialmente en Alemania, guardan un silencio obediente. Se han resignado a este tipo de humillación pública. Al mismo tiempo, la mayoría de los miembros de la Unión Europea continúan obedeciendo dócilmente lo que Washington les dice. Cuando suministran nuevas armas a Kiev, están agotando sus propios arsenales, los cuales serán repuestos mediante la compra de lo que fabrica el complejo militar industrial estadounidense. Los europeos se verán obligados a encontrar suficiente dinero para esto. A los traficantes de armas no les disuade el hecho de que sus armas, incluyendo municiones de racimo y armas de uranio empobrecido, se estén utilizando de manera metódica, despiadada e intencionada para atacar infraestructura civil. Esto ocurrió durante los ataques contra zonas residenciales en Belgorod el 30 de diciembre y ayer contra los mercados y tiendas en Donetsk. La sangre de docenas de civiles asesinados pesa en la conciencia de aquellos que están armando a Zelensky, mientras dicen al mismo tiempo que las autoridades en Kiev
pueden determinar por sí mismas los objetivos de sus ataques. Recordamos cómo los anglosajones, sin ninguna necesidad militar, bombardearon Dresde en febrero de 1945. No hace mucho tiempo, Mosul en Irak y Raqqa en Siria fueron arrasadas. Y ahora tienen sucesores muy dignos para sus métodos terroristas bárbaros. El suministro continuo de armas al corrupto régimen de Zelensky tiene otro aspecto peligroso: el deseo de lucrarse de ello, porque en Kiev las autoridades simplemente están revendiendo algunas de las armas occidentales en el mercado negro. Se pueden Es difícil estar de acuerdo en que esto se está haciendo sin la participación occidental, porque una mano lava la otra. Uno de los ejemplos más recientes son los rifles estadounidenses M16, que cualquiera podía comprar por Internet a cambio de criptomonedas. Y, por supuesto, esta es una clase de situación que los grupos terroristas aprovechan. Adquieren las armas que luego van a África, el Cercano Oriente y América Latina. Esto trae inestabilidad adicional a regiones que ya son inestables. Esta escandalosa situación ha alcanzado tal escala que ya no es posible ignorarla. Incluso Estados Unidos ha tenido que reconocer oficialmente el problema. Un informe reciente emitido por el Pentágono habla de la desviación de armas que estaban destinadas a las Fuerzas Armadas ucranianas. La cantidad aquí supera los 1.000 millones, y estoy seguro de que esta es una estimación conservadora. 40.000 unidades de armamento, incluyendo drones y lanzagranadas, aún no han sido contabilizadas. Tengo entendido que inspectores estadounidenses fueron a Kiev para evaluar la situación sobre el terreno, y les deseo todo el éxito. Señor presidente, hemos escuchado muchas veces, y probablemente escucharemos hoy también, de nuestros colegas occidentales esta declaración deshonesta, que si Rusia deja de luchar, la guerra terminará. Pero si Ucrania deja de luchar, eso también terminará la guerra. Las altas esferas de Estados Unidos llegaron a sugerir que Rusia atacaría a Polonia, los estados bálticos y Finlandia. Hay muchos escenarios que uno puede imaginar si el objetivo es asegurar financiamiento del Congreso y de los parlamentos europeos, convenciéndolos de la necesidad de continuar apoyando a Ucrania, incluso a expensas de las finanzas de sus propios ciudadanos, hasta el último dólar y euro. Al pedirle a Rusia que detenga su operación militar especial, entienden que si esto sucediera, el régimen de Kiev lamería sus heridas y luego continuaría sus intentos de erradicar todo lo ruso, cultura, historia e identidad religiosa que ha existido durante siglos. El régimen de Zelensky persistiría en promover un concepto ajeno a la gente, a saber, el nacionalismo extremo, y glorificar a aquellos que junto a los nazis destruyeron a cientos de miles de judíos, gitanos, rusos, polacos y ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial. La dictadura se fortalecería, la represión contra la oposición y cualquier disidencia se intensificaría y el número de presos políticos aumentaría. Mientras tanto, las democracias occidentales continuarían haciendo la vista gorda a estos problemas y permanecerían en silencio, tal como lo están ahora, incluso después de que se informara que un ciudadano y periodista estadounidense, Gonzalo Lira, fue supuestamente torturado hasta la muerte en una prisión del Servicio de Seguridad ucraniano. Su crimen fue que publicó materiales objetivos críticos de Zelensky. Sin embargo, nadie en Occidente, especialmente en Estados Unidos, ha comentado oficialmente sobre su muerte. Hoy, las delegaciones occidentales y el representante del régimen de Kiev probablemente no tendrán el coraje de comentar sobre este atroz crimen de Zelensky y sus colegas. En cambio, escucharemos sobre la agresión rusa y declaraciones de apoyo al régimen de Kiev. Las mentiras y la cobardía de sus patrocinadores quedaron claramente expuestas en la engañosa actuación teatral en Bucha el pasado abril. Nuestras numerosas solicitudes de los nombres de aquellos supuestamente asesinados por el personal de servicio ruso han sido ignoradas. Me he dirigido al secretario general sobre esto varias veces sin éxito. Simplemente no se le permite buscar la verdad porque la verdad expondría a los titiriteros occidentales. ¿Qué pasaría si Ucrania dejara de luchar?
Cientos de miles de personas que actualmente están siendo reunidas en las calles, bares e iglesias para ser utilizadas como carne de cañón tendrían sus vidas salvadas. Están destinados a morir para proteger los intereses geopolíticos de Occidente. Los intereses del pueblo ucraniano no están representados en la guerra de su país contra Rusia. Tales intereses nunca han existido. Son meramente los intereses de los anglosajones, sus secuaces y el liderazgo corrupto y criminal en Kiev. Junto con Occidente, se encubren mutuamente. Temen lo que les sucederá después de que termine la guerra. Obstruyeron los acuerdos de Minsk y desperdiciaron una oportunidad para la paz en abril de 2022 al rechazar la conclusión de un tratado de paz. A pesar de que el régimen de Kiev solo sobrevive gracias al apoyo occidental, no quieren la paz hoy. Este es tema para el que queman los comentaristas. Muchas personas en Ucrania están empezando a darse cuenta de quién es su verdadero enemigo y quién les ha estado amenazando con mentiras sobre Rusia e intentando borrar su historia. Este cambio de conciencia se está haciendo evidente en las redes sociales, a pesar de la censura. Eventualmente saldrá a la luz la verdad sobre cómo viven las personas en Crimea y otros territorios reunificados con Rusia. Contrariamente a las predicciones de los propagandistas de Kiev, rusos y ucranianos están viviendo juntos en paz. Las nuevas autoridades están abordando los problemas de la gente en lugar de enriquecerse. El contraste es claro. Por eso esta información está siendo suprimida en Ucrania y en Occidente. That is why in Ukraine and the West, this information is being suppressed. It's dangerous because it shows how Russians and Ukrainians can and Es peligroso porque muestra cómo rusos y ucranianos pueden y deben vivir bajo condiciones donde no se permite que Occidente interfiera en la relación entre pueblos hermanos ni actúe como un colonizador intentando enfrentar a los dos pueblos entre sí. Como hermanos y buenos vecinos, vivirán después del fin de esta operación militar especial, la cual logrará sus objetivos militarmente o pacíficamente. Nunca hemos renunciado a una resolución pacífica. El mundo estaba listo para negociar, no sobre cómo mantener en el poder al liderazgo del régimen de Kiev, sino sobre cómo superar un legado de una década de saqueo destructivo del país y violencia contra su pueblo y eliminar las razones de la trágica situación ucraniana. Cualquier otro plan de paz, fórmulas y plataformas que el régimen de Kiev y sus patrocinadores siguen presentando no tienen nada que ver con la paz y solo se utilizan como una cobertura para continuar la guerra y seguir recibiendo dinero de los contribuyentes occidentales. Es lamentable que la Secretaría de la ONU esté arriesgando su reputación al participar en el absolutamente surrealista llamado formato de Copenhague. Todas estas fórmulas son un camino a ninguna parte, y cuanto antes lo comprendan, Washington, Londres, París y Bruselas, mejor para Ucrania y Occidente. Occidente, para en la cruzada contra Rusia, ya ha creado claros riesgos reputacionales y existenciales. Mi consejo es prestar atención a esto y darse cuenta antes de que sea demasiado tarde. Les agradezco su atención. take notice of this before it's too late. I thank you for your attention.